Hola, ¿qué tal? Yo soy Guillermo Arteaga Villa de la Escuela ESIME Azcapotzalco. Ya sabemos, clase de máquinas eléctricas. Y el tema de este video es principios de motor de corriente alterna. Y para empezar a hablar de los principios de este motor, empecemos con el tipo de energía o corriente que lo alimenta, la cual es la corriente alterna. Y bueno, la corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica variable en la cual sus cargas cambian de sentido periódicamente. Esta corriente tiene una trayectoria, o bueno, la trayectoria se define como una onda sinusoidal, la cual va cambiando de sentido conforme pasa el tiempo, dependiendo del periodo o la frecuencia de la corriente. Ahora bien, esta corriente alterna se diferencia mucho de la corriente directa, ya que la corriente directa consta de una línea positiva y una negativa, la cual cierra un circuito y tiene una trayectoria horizontal, a diferencia de la alterna, que como lo dije ahorita, esta tiene una trayectoria de una onda sinusoidal. Y bueno, así como existen motores de corriente directa, los cuales los vimos en los videos pasados, también existen motores de corriente alterna y obviamente tienen un funcionamiento muy distinto, el cual se adapta a las características de la corriente alterna, la cual es, en los sistemas eléctricos podemos encontrar un cableado de línea, la cual lleva la corriente, y una de fase, que es como el cable común para todos. Bueno, el principio de estos motores se basa en la creación de un campo magnético giratorio, la cual crea una corriente trifásica de 3 fases, y esta fue descubierta por el señor Tesla. Bien, como la corriente que tenemos en este caso es variable, entonces el campo magnético que generaremos en el conductor, que sería los embobinados de los motores, también van a ser variables. Nikola Tesla descubrió que una corriente trifásica genera un campo magnético giratorio. Esto se genera gracias a que que circula la corriente de cada una de las 3 fases por un electroimán distinto. Entonces esto genera un campo magnético giratorio. Entonces, dicho eso, ya podemos asimilar que esas 3 corrientes alimentan a un estator, el cual es adaptado para una función trifásica, el cual tiene un diseño más o menos así. Bueno, entonces, ya que hablamos de este motor de corriente alterna, podremos preguntarnos cuál es la diferencia entre un motor de corriente alterna y uno de corriente directa. Y la diferencia principal y más básica es que el motor de corriente directa, bueno, la diferencia principal es en el control de su velocidad. La velocidad de un motor de corriente directa se controla mediante la variación de la corriente que se le suministra en este motor y con la que opera. Mientras que el control para un motor de corriente alterna se basa en la frecuencia que tiene la corriente alterna. Así es como controlamos la velocidad de estos motores, y esta es la diferencia principal, lo que diferencia a uno de otro principalmente. Otra diferencia, que creo que es la más básica y ni siquiera es necesario de mencionar, es el tipo de corriente con la que se alimentan o funcionan estos motores.
El motor de corriente alterna funciona con corriente alterna y el motor de corriente directa pues con corriente directa, obviamente. Otra cosa muy importante es que en el motor de corriente continua el par motor depende del movimiento giratorio del campo eléctrico, mientras que en los motores de corriente alterna el par motor depende directamente de la corriente del inducido y el flujo del campo magnético del inductor. Respecto a las partes básicas que componen a los motores de corriente alterna y de corriente directa, en el motor de corriente directa tenemos un estator y un rotor, mientras que en los motores de corriente alterna tenemos un inductor, un inducido y aparte tenemos un colector. Otra cosa que podemos destacar es la aplicación de estos dos tipos de motores. El motor de corriente directa se utiliza en trabajos los cuales requieren mucha precisión. Sin en cambio, los motores de corriente alterna se utilizan en trabajos ligeros y trabajos pesados, dependiendo el tipo de motor. Bueno, hay un tipo de motor para cada uno de estos trabajos, ligero y pesado. Y a pesar de que los motores de corriente directa se utilizan para trabajos mucho más precisos, son mucho más baratos de fabricar que un motor de corriente alterna, ya que a ese se le debe adaptar diferentes componentes para que funcione con la corriente que se le aplica. Ahora hablando de la fuerza electromotriz o FEM, esta fuerza es una fuerza capaz de producir una diferencia de potencial, o sea, un voltaje inducido entre dos puntos. Esta fuerza electromotriz se presenta mucho en los campos magnéticos, o sea que lo podemos definir como el voltaje inducido que genera un campo magnético en dos puntos. Y bueno, así como tenemos una fuerza electromotriz, también tenemos una fuerza contraelectromotriz, la cual es la carga o la corriente que consume el receptor cuando la fuerza electromotriz es inducida. Y bueno, para motores de corriente alterna, la placa de identificación de este motor como primer lugar debe llevar la empresa o el fabricante, después el modelo o el número del catálogo del que este viene, después la potencia, que puede ser en horsepower o kilowatts. Después se identifica se coloca la identificación del motor, que es el ID, después el voltaje con el que se trabaja plenamente, después el amperaje con el que también trabaja plenamente. Son las revoluciones por minuto, las dimensiones, que sería el tamaño de la carcasa, el tipo de alimentación con el que se trabaja, que sería después la frecuencia. Bueno, estos dos van de la mano. También se le coloca una nomenclatura la cual describe la relación entre par y velocidad de este motor. Un ejemplo puede ser la letra B. Otro sería el factor de potencia que tiene este motor. Después viene la velocidad, la temperatura máxima a la cual el motor puede trabajar dentro y fuera de él. ¿Por qué especificamos una temperatura dentro y fuera? Porque puede llegar el momento en el que supere una temperatura y los componentes que estén dentro del motor puedan llegar a fundirse, o sea, llegar a tal grado de temperatura en la cual el material se funda. Y esto es todo por el video. Espero que haya entendido y que haya sido un video bueno, de su agrado. Muchas gracias.